Amigos, hermanos, qué grato y qué gran privilegio para nosotros poder reunirnos una vez más en torno a la palabra de Dios y en torno a las alabanzas que cantamos para Él. Esperamos que disfruten con los cantos, que se gocen con la palabra, que sean sus vidas edificadas. Compártanlo con otras personas. Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes? Ahí alrededor de la mesa, mientras están almorzando, tal vez les llevan el desayuno a la cama, no lo sé. O en la sala. Para el día de hoy, la mejor sugerencia es que se acomoden en la sala porque la predicación de hoy dura 1 hora. Entonces, sobre aviso no hay engaño, pero hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Entonces, pues gracias a Dios por esta oportunidad. Y como les mencioné, creo la ocasión anterior, les gustaría oír para entonar algún canto en especial. Háganoslo saber por medio del WhatsApp. Y obviamente estoy hablando a nuestra iglesia Berea. O sea, no sé dónde están ustedes oyendo, pero estoy hablando a Berea. Háganos saber por medio del WhatsApp si hay algún canto en especial de los que conocemos, de los que normalmente entonamos. Y esperamos que este servicio sea de mucha ayuda espiritual, mucha edificación espiritual en estos días que estamos viviendo. Hoy estamos en el patio de nuestro templo, donde, si Dios permite, también, si toda esta contingencia pasa, pues vamos a tener nuestro 7º encuentro misionero, allá a finales de julio, principios de agosto. Entonces, si Dios lo permite, ustedes pueden vernos como ahora en el YouTube, buscando Familia Berea México. Así nada más, 3 palabras, Familia Berea México. O también esto se puede oír, se sube el audio a un portal que se llama Mixcloud. Mix, M-I-X, como mezcla, Mixcloud, la palabra cloud, nube en inglés. Y entonces ahí pueden también tener el audio. Y pues oren por nuestros misioneros en sus oraciones que hacen en la semana. Por la gracia de Dios tenemos gente en Tecash, en Tlapa, San Juan Colorado, esto es en Oaxaca, en Ocotlán, en Guadalajara, Aguascalientes, Veracruz, Ciudad Victoria y muchos otros hermanos y amigos que son nuestros socios en la misión, gente de Poncitlán, de Lerdo, Durango, de Culiacán. Sí, es cierto, de Culiacán, Sinaloa, de acá al norte, ¿cómo se llama el norte? Musquis, Coahuila, de Florida. Gracias por las ofrendas también que nos envían de Florida. Para el día de mañana, como cada uno de estos 4 domingos, bueno, el día de hoy, domingo, ¿verdad? Ustedes saben que lo estamos grabando en sábado. Entonces, el día domingo, nuestro hermano Hilario estará aquí de 11 de la mañana a 12:30 de la tarde del mediodía, de 11 de la mañana a 12:30. Y esto tan solo para recibir las ofrendas que ustedes, con mucho amor y con mucha precaución también, porque no queremos que nadie se contagie, han estado trayendo, y por la gracia de Dios, Dios las ha usado, las ha multiplicado. El domingo a las 3 de la tarde, no olviden sintonizar los niños y los papás de los niños, el culto infantil en el Berea Kids, los miércoles a las 3 de la tarde y los viernes a las 3 de la tarde también, pero el domingo es el culto infantil. Y los miércoles a las 3 y los viernes a las 3 se tiene también una reunión con la tía Suki. Entonces todos los niños están cordialmente invitados. Y pues disfruten de los cantos, cántenlos ahí en su casa en familia, y pues de esa manera alabaremos a nuestro Dios.
Dios les bendiga. Hermanos, pues para nosotros es un gusto estar con ustedes en este tipo de servicios, hermanos, por este medio. Y pues queremos que cante con nosotros. Hubiéramos querido, ya lo teníamos planeado, preparar algunos cantos, agregar a nuestro corario algunos cantos. Y vamos a enseñarles, vamos a mostrarles uno de los que pues planeábamos pues enseñar, aprender. Pero la situación no nos permitió hacerlo. Entonces, hermanos, pues a través de este medio, canten con nosotros. Ahí le vamos a poner la letra. El canto se llama Cántenos Sana. Desafortunadamente tuve que grabarlo yo solo, pues no podíamos reunirnos. A quien invitamos para grabar, pues no pudimos porque se complicaron algunas cosas. Así es que le invitamos para que lo cante, hermanos. Canten Osana. Canten Osana en toda la tierra, canten Osana en las alturas, canten Osana con el corazón, canten Osana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, oh Dios. Canten Osana en las alturas, canten Osana en las alturas, canten Osana en las alturas, porque eres digno. Porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Osana al Rey de Reyes, canten Osana al Príncipe de Paz, canten Osana al Hijo de Dios, canten Osana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Osana en las alturas, canten Osana en las alturas, canten Osana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Osana en toda la tierra, canten Osana en las alturas, canten Osana con el corazón, canten Osana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, oh Dios. Canten Osana en las alturas, canten Osana en las alturas, canten Osana en las alturas, porque eres
hosana al Rey de Reyes, canten hosana al Príncipe de paz, canten hosana al Hijo de Dios, canten hosana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno. Buenos días amigos, buenos días hermanos. Hemos cambiado un poquito el escenario. Ahora estamos en lo que es el patio de nuestro templo. Nuestra iglesia en realidad es una iglesia chiquita. Para los que no nos conocen, somos una iglesia con una asistencia más o menos de unas 120 personas, 150. Pero Dios nos ha bendecido con varias familias de misioneros que por su gracia aquí hemos entrenado y de aquí los hemos enviado. De esta manera tenemos presencia en diferentes partes de México, pero también en el Asia Central. Oren, por favor, por cada uno de estos misioneros. Ahora, ustedes estarán viendo esta predicación, enseñanza, el día domingo 12 de abril. Hoy es sábado. Y todo el mundo cristiano piensa y celebra el día de hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 4 evangelios que nos hablan de ese evento histórico y maravilloso. Y tenían que ser 4 porque un solo evangelio no hubiera sido suficiente para darnos la perspectiva histórica, cultural y teológica que nos ayudara a dimensionar en su plenitud el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hablar de muchas cosas edificantes para nuestra vida, leyendo y analizando los 4 evangelios o cualquiera de ellos. ¿Y qué podríamos aprender, por ejemplo, de las reacciones de las mujeres? ¿Cómo reaccionaron ellas cuando recibieron la noticia? ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? ¿Qué podríamos aprender de la reacción de los fariseos y los demás líderes religiosos también cuando supieron la noticia de que el Señor Jesús había resucitado? Pero la resurrección no solo se ve en los 4 evangelios, porque al leer el Nuevo Testamento nos damos cuenta que todos los escritores neotestamentarios enfocaron su teología y sus enseñanzas en la resurrección de Cristo. Y es por eso que quiero ir directamente a uno de los pasajes que es considerado como la plena mención de la resurrección. Y se trata de 1 Corintios capítulo 15. En el transcurso de las
diferentes predicaciones que hemos podido compartir por este medio, les he mencionado algunas reglas para el estudio bíblico. Y una de las reglas es la regla de la primera mención. La regla de la primera mención es cuando una palabra, una frase, un concepto, un evento se menciona por primera vez en la Biblia. Y a partir de allí Dios establece un patrón a través de toda la Escritura, porque la Escritura es un libro consistente y gracias a eso podemos aprender la doctrina bíblica. Ahora, esta primera mención va asociada a lo que se llama la plena mención. O sea, llega el momento donde Dios junta todo lo que ha dicho de una cosa, de un asunto, y entonces en ese pasaje ahí reúne, haciendo una especie de resumen de todo lo que se ha dicho. Por ejemplo, todo mundo cristiano sabe que Santiago capítulo 3 es la plena mención acerca de la lengua. Muchos pasajes nos hablan de la lengua, especialmente el libro de Proverbios. Pero al llegar a Santiago capítulo 3, ahí se menciona la lengua. Hay muchos pasajes que nos hablan del amor. Pero al llegar a 1 Corintios capítulo 13, ahí tenemos la plena mención de las Escrituras en cuanto al amor. Y lo mismo podemos decir de la resurrección. Muchos pasajes nos hablan de la resurrección. Pero al llegar a 1 Corintios capítulo 15, ahí tenemos un resumen general. Ahí tenemos en realidad una obra maestra, escrita por un abogado en su tiempo, un rabino judío que se llamó Saulo de Tarso. Luego el Señor lo alcanzó y el nombre por el cual todos le conocemos ahora es el apóstol Pablo. Al estar en 1 Corintios capítulo 15, podríamos considerar todo el capítulo, pero en realidad tardaríamos mucho. La costumbre de predicar de un servidor en esta iglesia es tomar un pasaje de la Biblia, un capítulo o un libro. Generalmente tomamos un libro y vamos exponiéndolo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y de esta manera cada semana tenemos una porción para escudriñar hasta terminar todo el libro o todo el pasaje. Y este capítulo 15 podría dividirlo en 4 asuntos principales. Podría hablar de la realidad histórica de la resurrección. O sea, no es un mito, no es una leyenda. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. Entonces, hablaría de la realidad histórica de la resurrección. En segundo lugar, podría hablarles del reclamo de la resurrección. O sea, ¿por qué se hace necesaria la resurrección para nuestra vida? Podría hablarles en tercer lugar de la riqueza de la resurrección. O sea, todo lo que implica, toda la amplitud, toda la totalidad de la resurrección, que se podría ver también en este capítulo 15 de 1 Corintios. Y podría hablarles del razonamiento de la resurrección. Y en realidad es en este cuarto punto en el que quiero enfocarme, el razonamiento de la resurrección. No quiero enfocarme en los otros puntos, como dije, porque nos tomaría mucho tiempo. Lo hemos visto aquí en nuestra iglesia en otras ocasiones, pero al hablarles de este razonamiento, quiero mencionarles 6 cosas específicas. Número 1, el misterio. Número 2, el momento. Número 3, el menester. Número 4, el manifiesto. Número 5, el mérito. Y número 6, la madurez. 6 cosas. De eso es de lo que les quiero hablar. El misterio de la resurrección, el momento de la resurrección,
el menester de la resurrección, el manifiesto de la resurrección, el mérito de la resurrección y la madurez de la resurrección. Entonces son 6 cosas y las vamos a enfocar bajo este tema. 6 máximas de la resurrección. 6 máximas de la resurrección. Empecemos con lo primero, el misterio. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, vamos a comenzar en el verso 51. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 51. Y dice: he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio de la resurrección? A continuación dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando la resurrección ocurra, no todos vamos a morir. Un misterio en la Biblia no es algo mítico, no es algo esotérico, sino que es algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Ahora, los judíos creían en la resurrección. Pablo está escribiendo este pasaje en la carta a los Corintios. Los Corintios era una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Entonces, los judíos que había en esa iglesia creían en la resurrección. Eso no era problema para ellos. Lo que no sabían era lo que ahora Pablo está revelando. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso sí era nuevo para ellos. Ahora, el término dormir en la Biblia, se usa algunas veces para hablar de la muerte. No todos dormiremos indica que no todos estaremos muertos cuando la resurrección ocurra. Tenemos un ejemplo muy claro de esto en la historia de la muerte de Lázaro, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 1 al 14. Voy a leer todo el pasaje, Juan 11 del 1 al 14. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. De manera que cuando se habla en la Biblia de la muerte, específicamente la muerte del que ha creído en Jesucristo, se menciona como dormir. Hay un canto muy antiguo que dice: buenas noches aquí, buenos días allá. Así es como se ve en la Biblia la muerte de la persona que ha nacido de nuevo. Ahora, una segunda parte de este misterio, regresando a 1 Corintios 15, 51,
Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es algo que los judíos tampoco sabían. O sea, creían en la resurrección, pero no sabían cómo, qué iba a suceder al tiempo de la resurrección. Cuando ocurra la resurrección, de acuerdo con la Escritura, no todos estaremos muertos, pero todos, tanto los vivos como los muertos, seremos transformados. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, los versos 20 y 21, dicen de esta manera, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto obviamente ocurrirá en la segunda venida. ¿Qué va a suceder? El Señor Jesús va a transformar nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús resucitó, ese domingo por la noche estaban los discípulos encerrados por miedo de los judíos. Y el Señor Jesús se puso en medio de ellos. Nadie abrió la puerta, nadie abrió las ventanas, todo estaba cerrado, como dije, por miedo de los judíos. Y Jesús, resucitado, se puso en medio de ellos. Tenía un cuerpo resucitado, tenía un cuerpo glorificado, tenía un cuerpo diferente. Eso es a lo que se refiere la Escritura. Regresando a Corintios, ya leímos el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La segunda máxima que quiero mostrarles es el momento de la resurrección. Dice aquí ahora en el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo será la resurrección? En un momento. Cuando la resurrección ocurra, será en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Esto es para indicar la rapidez con que se realizará el cambio de mortalidad a inmortalidad. ¿Cuándo será la resurrección? El versículo dice, el versículo 52, a la final trompeta. A la final trompeta. El momento de la resurrección será a la final trompeta, y esto es para indicarnos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18, se nos reitera el sonido de la trompeta en la segunda venida de Cristo, y dice de esta manera, segunda a los Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Notan una vez más el término dormir? No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Los muertos, no, aquí estamos hablando de los muertos en Cristo. Luego nosotros, verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué tan más apropiadas pueden ser
estas palabras que leemos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por el momento que estamos viviendo. Estamos en el tiempo donde se está desarrollando la pandemia por el COVID-19, el famoso coronavirus. ¿Qué sería lo peor que nos puede pasar? Aparte de perder el empleo y otras cosas, ansiedad y cuantas cosas, probablemente lo peor que nos podría pasar sería la muerte. Pero si tú has depositado tu fe y tu confianza en Jesucristo, dice la Escritura que cuando el Señor Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así como estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15, también Tesalonicenses nos dice, y luego nosotros, los muertos en Cristo, los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Les estoy hablando de la segunda máxima de la resurrección. Y esto tiene que ver con el momento. ¿Cuándo será? A la final trompeta. ¿Qué sucederá en ese momento? Bueno, la Escritura dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Leo nuevamente este verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Al decir que los muertos serán resucitados incorruptibles, está hablando de la naturaleza interna. Los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Filipenses nos dice que en la segunda venida el Señor transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo leímos en Filipenses 3:21. Ahora vamos a otro pasaje. En Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y el versículo 9 nos dice que el cuerpo de Cristo ya no muere. Después de que fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su cuerpo ya no muere. Y la promesa de Él es que así será nuestro cuerpo. En Romanos capítulo 6, versículos 8 al 9 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no se enseñorea más de Él. Les estoy compartiendo 6 máximas de la resurrección. Ahora vamos a la tercera, para hablar de el menester. Y con la palabra menester estamos hablando de la necesidad. Quise usar la letra, una sola letra, para poder guardar esto en la memoria. Una técnica de la mnemotecnia. El menester de la resurrección. Y ahora avanzamos hasta el verso 53. Ya leímos el 51, ya leímos el 52 y ahora el verso 53. Y dice de esta manera, porque es necesario, es menester. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De manera que la resurrección demanda un menester. ¿Por qué el menester? ¿Por qué la necesidad? En el verso 50 de este mismo capítulo 15, el apóstol Pablo dijo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne
y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La transformación de nuestro ser será total. Nuestro ser será semejante al de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que leímos, lo voy a leer una vez más, en Filipenses 3:20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El plan de Dios en la resurrección es que nuestro cuerpo llegue a ser semejante al cuerpo del Señor Jesucristo cuando resucitó. Notemos bien el menester. Notemos bien por qué es necesario. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Señalé hace un momento que está hablando de nuestra naturaleza interna. Fue nuestra naturaleza interna la que fue corrompida por el pecado cuando Adán pecó. Deuteronomio capítulo 32, versículo 5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Pero también es necesario que lo mortal sea vestido de inmortalidad. Y aquí ya no habla tan solo de lo interno, sino de lo externo, de nuestra naturaleza física, de lo palpable, de lo tangible. Dice específicamente el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Los judíos creían en la resurrección, pero ellos no tenían claro cómo era la resurrección. Y aquí en este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, Pablo usa una figura tomada de la agricultura para ilustrarnos con qué cuerpo resucitarán los muertos. Dice en el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y así será la resurrección de los muertos. Sepultamos hace poco a una hermana muy querida de nuestra iglesia, que estuvo batallando varios años con el cáncer. Pero cuando ella resucite, no va a resucitar ese cuerpo. Dios le va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no tendrá problemas con el cáncer, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, regresando aquí a 1 Corintios, al capítulo 15, comenzando en el verso 41, Pablo se vale de otra figura, una figura de la astronomía, para ilustrarnos la gloria de nuestros cuerpos en la resurrección. Dice en el verso 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esto es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la resurrección de los muertos. Ahora, llegamos al siguiente versículo, el 54. Vamos a hablar aquí del manifiesto
de la resurrección. ¿Por qué usé esta palabra? Un manifiesto es un documento o escrito a través del cual se hace pública una declaración de propósitos o doctrinas. Para nosotros, en un sentido figurado, nuestro manifiesto es la palabra de Dios. Y el pasaje, verso 54 que acabo de señalar, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. De manera que la resurrección cumple un manifiesto divino. Se cumplirá lo que Dios ha dicho. Se cumplirá la palabra que está escrita, específicamente en torno a la resurrección. En su manifiesto, nuestro Dios ha dicho que Él destruirá la muerte. Ahora, el apóstol Pablo, en este verso 54, está citando un pasaje del libro de Isaías. Isaías capítulo 25. Y voy a leer los versículos 7 y 8. Isaías 25, 7 y 8. Dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, repitiendo los versos 7 y 8. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Al ir al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, los últimos 2 capítulos, el capítulo 21 y el capítulo 22, pertenecen a la eternidad. O sea, si alguien quiere saber algo de la eternidad, hay que ir directamente a Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. No lo vamos a hacer en este momento. Yo solamente les voy a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 21. 3 y 4. Porque en este pasaje nos habla de 4 cosas que no habrá en la presencia de Dios. 4 cosas que no habrá en la eternidad en la presencia de Dios. Dice específicamente que no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá clamor y no habrá dolor. Ahora el pasaje dice, Apocalipsis 21 versos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De manera que no habrá muerte. ¿Por qué? La promesa es que el Señor destruirá la muerte para siempre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, se puede ver que la creencia en la resurrección era algo bien entendido entre el pueblo judío. Aquí en el capítulo 26, los versículos 6 al 8, estaba el apóstol Pablo en un juicio. Y entonces en el verso 6 dijo estas palabras: y ahora,
Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, podemos ver que para los judíos no había problema con la doctrina de la resurrección. Regresando a nuestro pasaje de 1 Corintios capítulo 15, Pablo usa una figura de lenguaje llamada prosopopeya. Es una figura en la retórica. La prosopopeya es una figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a las cosas o a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres racionales y pensantes. Ahora, no es nada de otro mundo. Nosotros usamos la prosopopeya en nuestro hablar cotidiano. Por ejemplo, cuando decimos, me lo dijo un pajarito, pues ya sabemos que los únicos pajaritos que hablan son los cotorros, pero quizá no lo hacen racionalmente. Cuando el motivador profesional o el consejero te dice, sigue los dictados de tu propio corazón, pues también un médico puede enseñarnos cuál es la función de nuestro órgano cardíaco, pero el corazón no va a dictarnos nada. Es una figura de lenguaje. En la famosa canción de José Alfredo Jiménez, él dijo, una piedra en el camino me enseñó. Ahora ya sabemos que las piedras no hablan, cuando mucho ruedan. Quizá por eso Alex Lora cantaba, las piedras rodando se encuentran. Ahora, todo eso son figuras de lenguaje. Caen dentro del género de la prosopopeya. ¿Cuál es la prosopopeya? ¿Cuál es la figura del lenguaje que Pablo usa aquí en 1 Corintios capítulo 15? Voy a leer otra vez el verso 54, pero también voy a leer el 55. Dice de esta manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, esta es la figura. Pablo se dirige a la muerte como si fuera algo animado, como si la muerte fuera un ser pensante. Se dirige al sepulcro de igual manera, como si el sepulcro pudiera hablar, pensar, razonar. Es una figura de lenguaje solamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, Dios habla nuestro lenguaje. Y entonces Él nos dice algo semejante en la profecía de Oseas. Allá en el profeta Oseas, en el capítulo 13 y el verso 14, dice de esta manera: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea, acá el profeta, hablando en nombre de Dios, está hablándole a la muerte, diciendo: yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Qué podemos aprender de la palabra aguijón que se menciona aquí en el verso 55? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, tenemos que pensar, por ejemplo, en una abeja.
cómo mata una abeja. Obviamente las abejas no te van a atacar si no las molestas, pero las abejas matan clavando su aguijón lleno de veneno mortal. Al estar en la cruz, la muerte clavó su aguijón en la persona de Cristo. Y así fue como el autor de la vida murió. Pero ¿qué sucede con la abeja una vez que ha clavado su aguijón venenoso? La pobre abeja muere. Eso significa su destrucción. ¿Qué dice el pasaje? 1 Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte fue clavado en la persona de Cristo. Y la muerte de esa manera queda destruida. ¿Por qué morimos? Por causa del pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Pero cuando tú depositas tu fe y tu confianza en Jesucristo, no en mi iglesia, no en mi religión, ni en la tuya, ni en ninguna otra, sino en la persona de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros al morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. La muerte ya no tiene poder sobre tu vida. Si morimos, dice la Escritura que Él nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué leímos en Oseas 13:14? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Ahora, estoy hablándoles de 6 máximas de la resurrección. Ya leímos en 1 Corintios el verso 51, donde vimos la primera máxima, el verso 52, donde vimos la segunda, el verso 53, donde vimos la tercera, el verso 54, donde vimos la cuarta máxima. Y la quinta, versos 53 y 54, ahí está la cuarta máxima. Pero ahora hablemos de el mérito, en quinto lugar, el mérito de la resurrección. Y aquí quiero que sepan, de acuerdo con este pasaje, que la resurrección tiene un triple mérito. Número 1, victoria sobre la muerte. Número 2, victoria sobre el pecado. Y número 3, victoria sobre la ingratitud. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre la ingratitud. Dice el versículo 56, 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Pero ese aguijón ya fue clavado en la persona de Cristo. Jesús ya murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. De manera que la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre la muerte. La muerte del cristiano, por eso en la Biblia se menciona como dormir. El Señor nos va a despertar. Él nos va a resucitar. A la muerte ya no le queda más aguijón para clavar. Y por medio de la muerte también hemos obtenido la victoria sobre el diablo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De manera que el Señor nos ha dado con su resurrección la victoria sobre la muerte y de paso la victoria sobre el diablo. Pero también la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre el pecado. Leyendo nuevamente el verso 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es el pecado lo que nos produce la muerte. Pero el aguijón del pecado fue clavado en Cristo al estar en la cruz. Fue en la cruz donde el Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros. Así lo leemos en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús vivió una vida santa en el sentido más estricto de la palabra. Nunca pecó. La Biblia misma nos dice eso. Pero al estar en la cruz, y solamente al estar en la cruz, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que nosotros, como dice allí mismo, 2 Corintios 5:21, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el Señor Jesús venció la muerte, pero también venció el pecado. Y en Romanos capítulo 6, el verso 9, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ahora, en el mismo contexto y en el mismo capítulo, en el verso 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dijo 1 Corintios 15:56? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué dice que el poder del pecado es la ley? El pecado produce la muerte. La paga del pecado es muerte. De manera que si no hubiera pecado, no habría muerte. Y por otra parte, si no hubiese ley, tampoco habría condenación. Cuando Dios creó a Adán, no existía la ley. Cuando Dios hizo su pacto con Abraham, tampoco existía la ley. Esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18, donde dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, en singular, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham por medio de su simiente. Esa simiente es Cristo. Todavía no existía la ley. Desde Abraham hasta Moisés, que fue el dador de la ley, hay por lo menos unos 500 años. Verso 17, sigo en Gálatas capítulo 3. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Sin embargo, esto no significa que la ley es mala, de ninguna manera, porque la ley, aunque vino 430 años después de Abraham, la ley es de Dios. La ley no fue dada para salvarnos. Gálatas nos explica que la ley fue dada para llevarnos a Cristo. Ahora quiero leerles un pasaje en Romanos. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. Y dice de esta manera:
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y aquí tenemos que recordar otra vez la figura del lenguaje llamada prosopopeya. Dice, el pecado tomando ocasión produjo en mí toda codicia. O sea, el pecado se aprovechó del mandamiento bueno de Dios. Y por ese mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema se llama pecado. Pecado. El pecado se aprovecha de la ley, usando los mandamientos santos, justos y buenos en nuestra contra. Pues la resurrección, esta es la buena noticia, la resurrección tiene el mérito no tan solo de darnos la victoria sobre la muerte y el pecado, sino también de poner la ley en perspectiva en nuestra vida. No es mala, es buena. Pero no vivimos por la ley, vivimos bajo la gracia. Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 1 que la ley es buena. Ahora noten cómo lo dice. 1 Timoteo capítulo 1, voy a leer desde el verso 5 hasta el 8. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Regresando a Romanos capítulo 7 ahora. Pablo entendió el mérito de la resurrección y aprendió a vivir en el poder de la resurrección. Y fue entonces que aprendió a deleitarse en la ley. Dice en Romanos 7, 18 al 22. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Debe ser un deleite. El hombre interior es el nuevo hombre. El nuevo hombre que el Señor ha hecho nacer de nuevo cuando depositamos nuestra fe en Él para salvación. El hombre interior es el que se deleita en la ley de Dios, pero no para lograr algo, sino porque ya tiene algo, porque ya ha nacido de nuevo, ya tiene a Dios en su ser, ya tiene la salvación. Y es entonces, y solo entonces, que el hombre interior puede exclamar las palabras del Salmo 119, 97, donde dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora, el verso 57, regresando a 1 Corintios capítulo 15,
nos habla de la victoria sobre la ingratitud. Voy a leer desde el verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas hablan de querer darle la gloria a Dios. ¿Quieres darle la gloria a Dios? La gratitud glorifica el nombre de Dios. Dice en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿De verdad quieres darle la gloria a Dios? Sea agradecido con Él. Dale gracias a Dios por lo que sí tienes. ¿De verdad quieres darle la gloria a Dios? Las ofrendas misioneras glorifican a Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 8 versículos 10 al 13. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, las ofrendas misioneras, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Quieres darle la gloria a Dios? Tus ofrendas misioneras le dan la gloria a Dios. Cualquier servicio que le rindamos a Dios debe ser motivado por la gratitud. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 28, 12-28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Servimos a Dios no para recibir algo. Servimos a Dios porque ya tenemos algo. Hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido la salvación eterna en Jesucristo. Estoy hablando de 6 máximas de la resurrección. Hemos hablado de 5. Y ahora la última. La madurez de la resurrección. Y esto lo vemos en el verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De manera que la resurrección nos lleva al continuum de la madurez. Porque dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo hemos de estar? Creciendo. Y al estar creciendo debemos estar firmes. Nuestra firmeza debe ser en la fe, teniendo la esperanza del Evangelio como un ancla, dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero también dice que debemos ser constantes. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera a los Corintios 15:58 enfoca el continuum de la madurez, al decir creciendo en la obra del Señor siempre. La vida cristiana es una vida dinámica, es una vida que siempre está en movimiento.
Es una vida que siempre está creciendo. Les hablé del misterio de la resurrección. ¿Cuál es el misterio de la resurrección? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Les hablé del momento de la resurrección. ¿Cuál es el momento? Será a la final trompeta. Les hablé del menester de la resurrección. ¿Cuál es el menester? Es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y que lo mortal se vista de inmortalidad. Les hablé del manifiesto de la resurrección. ¿Cuál es el manifiesto? Que en la resurrección se cumplirá entonces la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Les hablé de el mérito de la resurrección y de hecho les hablé de un mérito triple. La resurrección de Cristo nos da la victoria sobre la muerte, nos da la victoria sobre el pecado y nos da la victoria sobre la ingratitud. Y por último, les he hablado de la madurez de la resurrección. ¿Cuál es la madurez? Debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué sería lo peor que nos pudiera pasar si llegara cualquiera de nosotros a contagiarse con el coronavirus? Bueno, hay cura. Estamos leyendo y oyendo en las noticias de personas que han salido adelante después de las atenciones que se les ha brindado en los centros hospitalarios. Pero si muriéramos, si has depositado tu fe y tu confianza en Cristo, tienes la promesa y la garantía, porque el Señor resucitó, la garantía de la resurrección. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que hacer que Él sea tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Que Dios te bendiga. Hermanos, vamos a seguir cantando. Qué bueno que siguen aquí. Esperamos que la palabra del Señor que ha sido enseñada, pues encuentre lugar en vuestro corazón, en vuestro pensamiento, y aprovechemos esta oportunidad a través de estos medios para que la palabra del Señor esté presente siempre. A diario debemos de tener esta comunión con nuestro Dios. Aquí está su palabra, debemos de orar, debemos de cantar, debemos de leer su palabra. Así es que ahora, hermanos, vamos a entonar un canto muy común en nuestra congregación entonarlo. Nos habla del compromiso que tenemos personalmente, particularmente con el Señor. Cantemos: yo soy la sal de la tierra. Cante, hermano. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar
sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a entonar otro canto, y este canto, pues hermanos, ya quedó un poquito atrás la idea de este canto, pero bueno, no la idea, sino el tema de este canto es la visión de Berea. Allá por el año 2012 hacíamos una visita a la Sierra Sur de Oaxaca, ahí en la costa, y pues veníamos platicando de cómo el Señor nos está dando la oportunidad de iniciar o tratar de intentar cumplir la misión, y estamos empezando nosotros a través de nuestro hermano Ubaldo y nuestra hermana Avi, pues empezar a cumplir la misión allá con los mixtecos. Así que les invitamos a cantar ya también conocido, un canto propio de la iglesia Berea, la visión de Berea. Testigos de Cristo en Jerusalén, testigos de Cristo en toda Judea, seremos testigos allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos de Cristo en Jerusalén, testigos de Cristo en toda Judea, seremos testigos allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado esa misión de llegar a cada pueblo, y los mixtecos allá en el sur, ellos ya son nuestro primer intento. Dios nos ha dado esa misión de llegar a cada pueblo, y los mixtecos allá en el sur, ellos ya son nuestro primer intento. Testigos de Cristo en Jerusalén, testigos de Cristo en toda Judea, seremos testigos allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos de Cristo en Jerusalén, testigos de Cristo en toda Judea, seremos testigos allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado esa misión de llegar a cada pueblo, y los mixtecos allá en el sur, ellos ya son nuestro primer intento. Dios nos ha dado esa misión de llegar a cada pueblo, y los mixtecos allá en el sur, ellos ya son nuestro primer intento. Pues sigamos cantando, hermanos. Ojalá y esos cantos usted también ahí en su casa, o donde nos pueda sintonizar a través de este medio, pues cante con nosotros. Vamos a entonar ahora el Salmo 96. Pues también es un canto propio de nuestra congregación, y creo que lo conocemos. Cántico nuevo. Canten, hermanos. Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad
Bien, vamos a continuar. Y miren qué canto, hermanos. Vamos a darle la oportunidad a uno de nuestros hermanos que nos dirige en este canto. Es alguien de entre nosotros lo cantó solo. Pues si lo conocen, pues qué bueno, denle la gloria al Señor, porque también tuvo la oportunidad de cantar para el Señor en esta grabación. Pero es un canto muy apropiado, el Salmo 18. Te amo, Señor, fortaleza mía. Dios mío, en ti confiaré. Qué apropiado para esta situación por la que estamos pasando. Cántelo con nuestro hermano, vamos a cantarlo. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Hermanos, pues hemos cantado hace un momento el Salmo 96 que nos dice, cántico nuevo, donde el salmista nos invita a traerle al Señor un cántico nuevo. Los salmos ya eran 90 y pues estaban cantando, orando, alabando al Señor a través también de los cantos, y dijo el salmista, pues vamos a entonar un cántico nuevo. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer, hermanos. También nuestro corario ya tiene como 90 cantos y estamos promoviendo que tengamos algunos cánticos nuevos. Vamos a entonar otra vez este canto. Cántenos, Ana, para que ustedes puedan familiarizarse, y si tan pronto como el Señor nos dé oportunidad y podamos reunirnos, vamos a cantarlo. Así que cante con nosotros este canto. Cántenos, Ana, en toda la tierra. Cántenos, Ana, en las alturas. Cántenos, Ana, con el corazón. Cántenos, Ana, en su presencia, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos, Ana, en las alturas. Cántenos, Ana, en las alturas. Cántenos, Ana, en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios.
al Rey de Reyes, canten hosana al Príncipe de paz, canten hosana al Hijo de Dios, canten hosana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en toda la tierra, canten hosana en las alturas, canten hosana con el corazón, canten hosana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana al Rey de Reyes, canten hosana al Príncipe de paz, canten hosana al Hijo de Dios, canten hosana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno. Hermanos, amigos, estaba viendo la predicación
Muchas gracias una vez más por haber sintonizado pues este canal de YouTube. Y mis respetos para los locutores profesionales, porque no es lo mismo hablarle a la congregación desde el púlpito que hablarle a una pequeña cámara y al ingeniero de video y al ingeniero de sonido que están ahí. Son los únicos. Como ya les dije, estamos ahora en el patio de nuestro templo y oren porque si Dios permite pues podamos tener también aquí nuestro 7º encuentro misionero entre los finales de julio y principios de agosto. Esa será la fecha. Y pues nuestra oración es que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Cuídense. No salgan de casa si no es necesario. Y si tienen que hacerlo, pues tomen todas las precauciones, todas las indicaciones que se nos han dado a través de los medios de comunicación. Esto lo pueden sintonizar en Familia Berea México. Ahí es donde está nuestra portal de YouTube, Familia Berea México, o en Mixcloud. Gracias, que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios permite, en la próxima. Hasta luego.